Hola, bienvenidos. Hoy unboxing TRN Medusa, el nuevo IEM de TRN. Este continúa con la temática del mar, así como el Orca y el Conch. El precio está rarísimo. Supuestamente el precio es de $50, lo cual se me hace exagerado. Pero en la preventa metías un cupón en la tienda oficial de TRN y quedaba en $25 o $26 ya con envío. No creo que vaya a costar 50, yo creo que va a andar por ahí de los 35, 40, pero bueno, vamos a ver. Eso sí, el diseño, si se ve como ahí en la portada va a estar hermoso, pero tengo mis dudas y tengo la impresión de que o va a ser un audífono hermoso o va a estar horrendo. Porque no tengo idea de cómo hicieron ese efecto de la medusa. No vaya a ser un pegoste, así como Tripowin Melee, que estaba horrible. Sí. Me acuerdo cuando llegué a su audífono, híjole. Estaba horrendo. Le quitamos el plástico. Y a ver los accesorios. Espero que sean los mismos del Conch. Considerando que supuestamente, y digo supuestamente, tiene un costo de $50. Que se me hace demasiado. Les digo, yo pagué 26. Está la cajita. Y está como sobre. Así. A ver, así. Chan, 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 chan. Lo voy a ver junto con ustedes. Ok, buena noticia. Trae case. Igual, si sí llega a salir en 50, yo les diría no gasten $50. Vamos a abrir nuestra crema Nivea. Aquí está. Y buenas noticias. Sí, son los mismos accesorios de Conch. Así que bueno, si me costó 25 o $26, si no me llega a gustar el audífono, que más o menos, bueno, el acceso de Conch me gustó a medias. Si no me llegara a gustar, no me enojaría porque estoy pagando los accesorios. Y sí, cable. De hecho, muy buen cable. Es plateadito. Y como pueden ver aquí, se le pueden cambiar las entradas. Es tipo QDC. Y aquí, ajá. Y aquí vienen las tres puntas. Deben de ser 3.5, 2.5 y 4.4. Vamos a abrir la 4.4 que para mí, digo, es la que más vale la pena. Bueno, las tres, ¿eh? De hecho, yo sí ocupo las tres. Ahí está, 4.4. Ok. Va bien este unboxing. Estamos sacando. ¿Qué más trae? Aquí deben venir las ear tips. Ya vi que trae instructivo, pero según yo no es de switches. Pero a lo mejor es de filtros. Híjole. No me digan que es de filtros. La verdad es que yo solo leí que era con un driver dinámico. Trae tres bolsitas de puntas, creo que son de puntas. Vamos a ver. Primeras puntas. Ok, aquí ya me están ganando. Trae las puntas TRN, las... ¿Cómo les di? Pues caras, entre comillas. No son tan caras, valen como $5 el paquetito de 3 pares. Estas me gustaron muchísimo. Estas, si no las han comprado, cómprenlas, están muy buenas. Y no son ni tan cerradas ni tan abiertas. Siento que le dan un sonido, pues más o menos natural al audífono. Y si vienen en todos los tamaños, si viene grande. Que déjenme decirles que soy de un oído bastante grande y yo necesito las grandes. ¿Qué tiradero hago aquí? Si ustedes son de esas personas que les gusta el orden, yo creo que van a odiar mis videos de unboxing. Espero que no tengan ese toque. Trae memory foam, un solo tamaño. Trae dos de estas, por lo que estoy viendo. Como bellecitas. Estas normalmente sirven para aumentar graves. Normalmente. No es una regla exacta. Un día les voy a hacer un video de puras ear tips, fíjense. Que por cierto hice una encuesta en la página y vamos a empezar una sección de audífonos que me arrepiento de haber comprado. Espero que este no entre ahí. Y las normales. Estas sí vienen, son cerraditas. Ok.
Bastante buena selección de puntas. Y afortunadamente no veo filtros. Y ahora sí. La joya de la corona, espero yo. A ver si son tan bonitos como en la imagen. Qué chistosos están. Son transparentes. Es como una resina o un plástico transparente. Y bueno, a ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí se ven como en la foto? Lo que estoy viendo es que el driver es el que tiene la forma de medusa o que está como disfrazado de medusa. La forma es muy parecida, si no es que igual al conch. No tengo idea de cómo suenan, no vi firma, pero según ellos reproducen el sonido del océano. O sea que espero que no se nos tapen los oídos. No sé para ellos qué sea el sonido del océano. Es que le da, como es todo transparente, le da la luz. Ahora vamos a ver si puedo atenuar un poquito más la luz. A ver, así ya no le da de frente la luz. Híjole, ya aún así, ¿eh? Ahí está, ahí es donde mejor se ve. Pues como, más que una medusa, parece un ojo. Yo sé que quieren hacer dar el efecto de medusa, pero me parece que cuando lo traigamos puesto van a pensar que traemos ahí un ojo. Parece más como de terror. Y por lo que estoy viendo, este está medio sucio y creo que es por dentro. Bueno, no sé si se alcanza a ver que está como opaquito. Ya les diré. La construcción, les voy a ser bien honesto, no se ve que sea de lo mejor. Se siente una resina muy X. O sea, no, la construcción no me gustó. Se ven curiosos, no diría que son bonitos. Tampoco diría que son feos, es cuestión de gustos. Pero la construcción no es... Si sí van a costar $50, se me hace una construcción fea para ese precio. Pero bueno, nos han vendido cosas en $50 de construcciones horrendas. Así de... Otra vez... Triple Win Melee. Que estaba horrendo. Pero bueno, hasta aquí el unboxing. Ya les diré cómo suena. Espero tener la review rápido. Y no lo paguen a $50 definitivamente. Ahorita que los estoy viendo, no. Parece que el driver está como disfrazadito. Es eso. Por $25, si no me llegaran a gustar, pues ya tengo un super cable y muchas ear tips. Así que no me dolerá el haberlo comprado. Pero ya les diré cómo suena. ¿Qué tal que suena bonito, no? Pero bueno, buena noticia, no usa filtros. Es un solo tuning. Hasta aquí el unboxing de este TRN Medusa. Estoy viendo que aquí trae su instructivo. Para que vean que todo es original y todo. Yo lo compré en la tienda oficial de TRN en AliExpress. Seguramente esa promoción de que queden $25 va a seguir. Si no está ahorita, espérense a que la vuelvan a poner. Y no paguen más de eso por este audífono. Al menos en cuanto a construcción, yo digo que no lo vale. Bueno, sí vale los 25, los 50 no. Y pues ya tengo cable e ear tips. Vamos a probarlo. Y próximo video, que espero que salga hoy mismo. Más tarde, y si no mañana, la review del KZ-Merga. Y viene un maratón de reviews. Vienen 5 reviews consecutivas, para que se suscriban y le den a la campanita y les lleguen todas las notificaciones. Vienen muchos videos. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón.